Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, otra vez hoy es viernes, 1 de mayo. Estamos así un poquito, viste, digamos, en reposo de lo que venimos reposando, porque realmente estamos descansando todos los días. Hace ya 40 días, 43 me parece que venimos descansando. Y hoy es el Día del Trabajador, justamente tenemos que descansar, porque no toda la gente, viste, dejó de trabajar. Hay muchos que todavía están trabajando y gracias a ellos que estamos, ¿no? Porque nos están alimentando, nos están cuidando, nos están protegiendo, así que es para ellos sobre todo les mando personalmente unas gracias enormes, un abrazo virtual por así decir, y bueno, nada, estoy acá que espero una persona que haga coincidencia, ¿no? Él comenzó a jugar en el club universitario esos sábados en la cual Ricardo Cunquero era el corazón de un mini rugby, de un rugby infantil que se estaba formando en universitario. Acá está, y así él lo siente, ¿no? Me permiten, ¿eh? Un minuto solo. Como les estaba diciendo, era, es Hola Juan, Hola Néstor, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Espera que me pongo, me olvidé de ponerme los auriculares. Por eso me escuchaba bien. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, yo te escucho perfecto. Perfecto, dale. Nada, estaba acá contando a la gente, ¿no? A los chicos, la coincidencia que hay, que vos comenzaste a jugar cuando yo comencé a entrenar, Sí. ¿no? Y en ese corazón del cordobés Cunquero los sábados a la tarde para ir al club universitario, creo que hay que nombrarlo porque fue uno de los promotores, digamos, de todo el rugby juvenil universitario en esos años estamos hablando de años de muchísima carencia, ¿no? En el club. Sí, Y exacto. bueno, nada, y vos sos un poco esa semillita, ¿no? Entre los demás, no sos el único, esperá. O No, sea, hay estaba muchos. Cochicha, después no me acuerdo de todos los nombres, me acuerdo de Cochicha y el otro chico, como era, ay, no me acuerdo el nombre, que ayer lo nombrábamos también. Bueno, Pícolo. no importa. Los del Pícolo estaban, Pícolo. los terracianos, Claro, los tanos terracianos. exactamente. Así que, viste, bueno, todos esos productos yo estaba acá un poco para presentarte, qué sé yo, para decir un poco lo que llegamos a hacer y que, sobre todo, porque yo me gustaría que vos como jugador, ¿no? Pasaste por las etapas más importantes. O sea, comenzaste en un club de segunda división, llegaste a un cierto nivel en donde fuiste visto o seleccionado, o sea, llegaste a ser Puma y un poco certifica, ¿no? Un poco me siento contento porque es lo que yo siempre en Italia y en todas partes, y cada vez que yo venía al club lo decía, que hay que entrenar en Italia para conseguir una Surri, decía yo, ¿no? O un Barbarians. Y acá para conseguir un Puma. O sea, esa era y que no dependía ni del club, ni de la ciudad, ni de nada, que depende mucho de cada uno. Y en esto creo que vos sos un poco un ejemplo, como otros y otros que conozco, que más o menos de tu misma situación así deportiva, era Serafín Dengra, por ejemplo. Claro. No nos olvidemos que también del club universitario tenemos a Mariano Galarza. También no tenemos que olvidarnos también eso, ¿no? Porque, viste, hay otros. Pero, y me gustaría, ¿no? Esa evolución que vos tuviste, del 80 pasaste por el 95, gran movimiento, un cambiamiento epocal para el rugby, y llegaste bueno, ahora al tiempo ¿cómo viviste? ¿Cómo viviste vos todos esos periodos del joven, del 74 que comenzó en el universitario? ¿Cómo lo viviste? ¿O cómo lo podés contar? Sí, los tiempos fueron cambiando terriblemente. Universitario, vos pensás que en esa época no tenía, o sea, siempre fue un club grande, un club social y apenas deportivo. El más importante era eso, era Plata, el más grande, el más lindo.
sin desmerecer a ninguno, por supuesto, porque están realmente excelentes todos. Pero bueno, este tiene una historia muy, muy amplia, muy particular. Yo recuerdo que, vos también recordás, que no teníamos ni siquiera un espacio en rugby donde juntarnos en esa época. Yo recuerdo que nos sentábamos a esperar al entrenador en el macetero de la entrada del vestuario. Y Sí, exacto, sí. No había otro lugar. ¿Te acordás perfectamente? Después sí, cada categoría se iba al famoso Arbis de La Plata o a otro barcito y se juntaban por categorías, pero siempre por separado. Nunca había un punto de encuentro donde identificar al jugador de rugby de universidad. Al rugby, no, nunca. Y creo que, bueno, yo pasé todas mis infantiles, ¿viste? Yo vengo de una familia que no tiene arraigo deportivo, menos de rugby, yo no sabía ni lo que era. Cuando me acuerdo la imagen perfecta del cordobés llegando al colegio ahí de Villa Castel, y preguntándole a los chicos si querían venir a jugar al rugby en tal lugar, yo no sabía ni dónde quedaba, ni qué era el rugby. Entonces mis amigos, yo tenía una etapa de una infancia, una niñez particular, sin graves problemas, pero tenía la necesidad de hacer amigos. Y bueno, me fui para ahí a ver qué pasaba, ¿viste? A ver qué era eso. Y realmente desde ese día nunca más falté. Solamente fue una época que yo siempre lo cuento, un año, que fue la sexta división. En esas épocas también seguramente había falencias y faltas de entrenadores, que yo ese año no lo jugué. No lo jugué y me acuerdo que en mi casa, un año, un febrero, un marzo habrá sido, llegó una carta escrita a máquina en ese momento, de un tal Gerardo Salas. Claro, la había escrito María, que era la secretaria de deporte. Bueno, esa carta me invitaba a jugar al rugby. Yo ahí me di cuenta que el rugby seguía, o sea, que se podía ir de nuevo. Claro. Y bueno, Gerardo Salas. Exacto, y a partir de ese, por eso yo siempre lo recalco, lo importante que es para los entrenadores, y más en esta época que estamos viviendo, que estén en contacto con los jugadores, ¿viste? Porque el jugador en todas las edades siempre necesita el referente del entrenador. Y esa carta me llevó a volver al club en sexta división y a partir de ahí sí no dejar nunca más. Y los tiempos fueron cambiando terriblemente. Nosotros, yo pasé por juveniles hasta cuarta chica, que me había juntado yo con la cuarta grande porque no se había desintegrado prácticamente mi categoría, y que era la división de la categoría 62, la de Cochicha, Rafa, Hernán Chuchuy, claro, Daniel, toda esa gente. Bueno, y a partir de ahí fue esa camada de jugadores que generó algo en el club en la década del 80, cuando en el 82, 83 empezamos a ver el rugby de otra forma, con un compromiso mayor y con un compromiso mayor a nivel club. Fue ahí cuando empezamos a hacer con algunos dirigentes también, que me acuerdo que estaba Berto, el papá de Pablo Ucielo, Pirogón, varios de esos, Luis Varela, nos dieron una mano muy grande y nosotros un empuje juvenil muy, muy grande, que fue cuando empezamos a hacer el famoso punto de encuentro dentro del club, que fue el Quincho de Rugby. Claro. Ese lugar, quieras o no, o sea, de no creerlo, ese es el lugar que nos hizo crecer. El encuentro, el lugar donde nosotros podíamos ir a tomar un café, una coca, ir a cenar, o ir a almorzar, o quedarnos a charlar de rugby. Ese fue el gran crecimiento. El gran paso, me acuerdo. Más allá del deportivo, ¿viste? El deportivo siempre... Sí. Empezamos con una variable importante que era comprometernos mucho más en el juego, y a la mano de Gato Castilla, que estaba colaborando con nosotros. Claro, era el Gato el entrenador. Claro, exactamente. Daniel Marco fue mi mejor entrenador. Sí. Y bueno, del punto hay algo que venís, que lo está certificando, porque vos dijiste, más allá del juego, el reporte humano, la clase humana, la calidez humana de Marquitos en esos años, pienso que era... Mirá, maximal. Cuando yo dejé de jugar, ya había entrenado a la primera y todo, un día agarramos con Dano Maglio y no me acuerdo quién más nos ayudaba, Martín Brusone,
habíamos queríamos conformar la menor de 22, que no teníamos en el club. Entonces yo dije, bueno, yo necesito un entrenador de backs, un entrenador de 3/4, algún colaborador más y una persona más en especial, que es la única que me va a armar el grupo. Y era Daniel Marcos. Aquí. Claro, exacto. Sí. Ese es el tipo que más allá de lo que sabe de rugby, el más sabe de persona y de... Mirá vos que lo que es la evolución, que ahora no solamente está, viste, el asistente técnico, sino que está el asistente de grupo, el asistente de equipo en los grandes, digamos, a alto nivel, ¿no? Está esa persona que se dedica a eso, a generar el grupo, a unirlo, que eso, y sí, es el que los une. Decimos una cosa, porque en realidad, para donde... O sea, nosotros en Berisso y Albatros y los clubes en general, creo que es un buen mensaje esto que estás diciendo, porque genera, o sea, las posibilidades iguales para todos. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. No. Porque no éramos nada. Y mirá vos, o sea, todo lo que se construyó en estos años y todas las posibilidades. Porque a mí me gustaría que llegaras contando esto, pero ¿cuándo fue tu primera experiencia, digamos, a nivel selección urba o a nivel selección Pumas? ¿En qué año llegó esto? ¿Un producto de...? En el 90. En realidad es un producto de jugar en varios seleccionados, varios no, desde que yo arranco en el plantel superior del club, integro siempre los seleccionados platenses que se hacían a fin de año contra los equipos campeones, después contra invitaciones extranjeras. Exacto. Siempre sí. Integré esos seleccionados. Como yo las juveniles las salteé, porque ya te digo, de cuarta chica pasamos a primera a los 17 años, había poco que te veían, poca gente te podía ver o entrenar o tener un buen mensaje, una buena imagen desde una preclasificación en esa época, me acuerdo, que era cuarta categoría. Claro. Entonces, era un desconocido. Pero sí en los seleccionados platenses, donde me conocían estas dos personas tan importantes como Pochola y Pipo, que me vieron durante muchos años jugar. Y de ahí aparecí en una invitación para jugar con un equipo de Bélgica en el Grado Athletic, después otra invitación para el seleccionado de preclasificación y algunos seleccionados chiquitos. Entonces creo que mi llegada va de la mano de estos dos personajes que consideraron que era un momento para darme una oportunidad. Y en el 90 integró el equipo tan extraño que había conformado Pochola. Extraño digo porque eran todos cuasi desconocidos y jóvenes con mucha hambre de ganar. Y ahí es donde se gana ese campeonato. Sí, sí. Y yo integraba no tan joven, con 29 años, ese seleccionado. Y de ese año al año siguiente, y después integrar ahí el primer campeonato sudamericano con los Pumas B y varios partidos, con los All Blacks en Buenos Aires, con Francia en San Juan, bueno, y el sudamericano del 91. Exacto, decime una cosa, nosotros nos veíamos, yo me acuerdo, yo en esos años viajé, me acuerdo en el 80, después 82, 83, ya, todos los viajes no me acuerdo, yo siempre venía y hacía entrenamiento, vos sabés que siempre, en el club siempre hice algo. O sea, te digo así, te pregunto, sé que vos sos una persona muy humilde y aparte muy sensata, entonces, nosotros veíamos el talento, o mejor dicho, nosotros veíamos las posibilidades, viste, de un jugador, de un atleta, en esos años de un atleta, digamos, posible ser un atleta, posibilidades de emerger. ¿Vos realmente te dabas cuenta que tenías algo más en cuanto a jugador, no algo más en la conciencia del juego, algo más vos físicamente, desde el punto de vista mental? ¿Vos eso lo notabas? Te lo pregunto porque hay veces que no sé cómo trascender. La pregunta tiene una doble para, ¿no? Una vuelta de la moneda. Muchas veces comunicarle esto a un jugador que tiene talento es como despertarlo, pero es difícil, muchas veces es entender. Vos que estuviste entrenando, vos sabés esto perfectamente. Es difícil, sí, sí.
Y Por eso te lo estoy preguntando. yo creo que a nosotros nos faltó a varios del club, porque yo no era el único que podía trascender, y no digo trascender a nivel selección, sino trascender en el juego del club. A nosotros nos faltó tal vez tener esa vuelta de rosca en lo que eran los entrenamientos, eso. Por eso te digo que se han marcado puntos y momentos donde hubo crecimientos exponenciales y después hubo algunos bajones, pero era mantener la continuidad de los entrenamientos y una línea de juego. Nos faltó eso, gente que nos marque esa línea de juego. Por eso, no solo técnica, física también. Ayer lo escuché. Sí, aunque físicamente. Ayer le hicieron un reportaje al Pato Albacete y Pato Albacete decía justamente eso, que a nosotros nos faltaba, a nivel Puma lo estaba diciendo, esa exigencia física y destrezas individuales, que era lo que nos faltaba a nosotros. Nosotros creo que hacíamos todo extremadamente a pulmón. Yo me entrenaba solo en el país de los niños los días que no entrenaba en el club, pero me entrenaba solo, yo no tenía ni la menor idea de lo que tenía que hacer. Si no hemos tenido un gran preparador físico específico en lo que es rugby, deporte y bien metido, nosotros tal vez hubiésemos explotado mucho antes como club. Creo que el trabajo organizado y el trabajo tanto físico como técnico es muy importante para poder decir si este jugador puede más o puede menos. Uno se lo cree, uno, como dijiste vos, yo no me creía que era mejor que nadie, al contrario. Yo iba a las pruebas de selección y veía cómo me encaraba el que hoy es kinesiólogo de los Pumas, que ahora no me está saliendo el nombre. Me sentaba de culo cada vez que me encaraba en los entrenamientos. O he entrenado en contra de Chapa Branca y yo le pisaba los pies para que no salte, porque si no me iba a... Aparte, que... Claro, ¿viste? Se enojaba conmigo, me acuerdo que se enojaba conmigo y yo, viste, decía, yo, viste, esto siempre fue muy así el Chapa, yo me lo acuerdo porque cuando en el 76 era un pibe el Chapa, en el 76, en Gales, pero era también así. Pero claro, vienen de clubes con una organización de rugby mucho más antigua que la nuestra. Nosotros hemos realmente empezado a organizarnos como rugby, creo que a partir del 90, más o menos a partir de esa década, donde empezamos a ver el rugby de otra forma, pero con un grupo que se venía mamando desde la década del 80. Y bueno, después el gran salto fue cuando realmente hicimos un cambio importante en la parte física. El rugby cambió físicamente y nosotros nos dimos cuenta de eso. Yo tengo una anécdota que cuando entrenábamos en el 2003 con Luis Espinel, todos, absolutamente todos los entrenadores nos decían que estábamos locos. Mirá que esto venía... Que estábamos locos, porque venía desde el 2000, el equipo de Universitario, que era la camada esa que ascendió en el 2004, venía entrenando todo el año. Y me acuerdo que los grandes entrenadores nos decían, grandes digo, he charlado hasta con Pipo Méndez, charlaba con los entrenadores de Athletic, decían, están locos, los jugadores tienen que descansar. Le digo, mira, estos chicos nos piden entrenar todo el año. Y el producto de no descansar, o sea, los descansos activos, fue intenso. Nosotros estábamos físicamente impresionantemente bien a nivel urba, pero estábamos muy mal técnicamente. Nos faltaba ese paso de la técnica individual, que no lo teníamos bien manejado. Y eso fue muy importante en la técnica individual, sumado al físico en el 2013, con Moledano y la colaboración de Mauricio Rellardo en ciertos entrenamientos. Claro, exacto. Nos dio muchas herramientas. Y bueno, ahora esta camada de entrenadores está con ese gran aprendizaje de las destrezas individuales, son muy importantes acompañadas con la parte física, sin duda. Y después para amalgamar un gran equipo con un buen plan estratégico es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Esto es independientemente, pero del club de donde vos estás, hoy como hoy. Totalmente. O sea, esto ya se generalizó, ¿no? Yo creo que porque veo así, dando vueltas un poquito, viste, por los clubes, qué sé yo. O sea que hay talentos jóvenes que
con una cierta potencialidad, sobre todo, aparte, la actitud y el carácter, y la de mucha disponibilidad. Eso es una de las características, bueno, pienso que vos ya si lo sabés, porque siempre yo lo dije, la característica Néstor, a todo eso le falta la constancia. Claro, a eso yo quería llegar. A todo eso le falta la constancia. Sin la constancia no hay jugador que llegue. Exactamente, justamente ese es el punto. ¿Dónde? Porque yo no estaba, por eso te estoy preguntando. ¿Dónde es que cambió realmente? ¿En el 90? ¿O a partir del 2000? Casi a fines del 90, cuando hicimos varias experiencias, donde también estuvo Javier Chuchuy con Santiago Tonelli, eso ya empezamos a hacer el cambio de la constancia y de la resistencia mental, física, y a partir del 2000, cuando encontramos un buen preparador físico que nos dio realmente muchas herramientas, y yo lo agarré en el 2003 como una consecuencia de Chuchuy, Pacheco y todos los entrenadores. Sí, me acuerdo. Claro. Sí. Nosotros, Gustavo Castaño, a mí me deja Gustavo Castaño con un trabajo de defensa virgen, que a mí me facilitó muchísimo después poder implementarlo con Luis Espinel. Vos pensá también que cuando yo entreno en el 2003 con Luis Espinel, nosotros invitamos a mucha gente que nos dé charlas. Nosotros no teníamos ninguna vergüenza en decirles, por favor, venir a dar una charla de line a Chispa San Bosco. A Barandiarán, una charla de defensa. A Palito Mateo, que era de La Plata, no podía, le entregamos todos los cassettes y nos hizo un análisis. A Marcelo Taño, me acuerdo que vino una noche también a darnos un vistazo de los backs. Todos ellos nos dieron una opinión. Todos los jugadores lo escucharon, yo no me guardé nada, a los jugadores le hablaba. Después nos juntábamos y decíamos, bueno, esta es nuestra realidad, podemos tomar este segmento de lo que me dijo. Eso fue importantísimo, abrirnos a gente que sabía es terrible. Nos dio mucha... Exacto. ¿Y tu experiencia como seleccionado, como Puma, cómo hiciste? ¿Cómo lo volcaste? Punto de vista técnico, digamos, ¿no? Claro. Vos recordás que en esa época, aparte de jugar en el plantel superior, me entrenaba también en selección los lunes y miércoles y entrenaba una categoría hasta que pude, entrenaba una división juvenil. Entonces, lo que me mandaban allá lo traía para acá inmediatamente y lo implementaba como forma de entrenar, como sistema de entrenamiento, porque por ahí vos haces es decir, plan de juego no podés presentar, vos tenés que presentar las formas de entrenar. Un plan de juego de un seleccionado no tiene nada que ver con un plan de juego de un club porque no tenés los mismos elementos. Entonces, hay que amoldar a tu realidad, pero sí las formas de entrenar. Yo siempre digo lo mismo y lo sigo sosteniendo y lo hablo con los entrenadores universitarios, siempre se caracterizó por entrenar muy estático. Para mí siempre fuimos muy estáticos en los entrenamientos. Nosotros tenemos que hacer entrenamientos hiper recontradinamicos y sobre la dinámica mostrarle a los jugadores que en la velocidad, más en el juego moderno, ¿viste? La velocidad hay que Ahora, para corregir en la velocidad vos tenés que tener una base, un trabajo de base que es el de las destrezas individuales. Tenés que organizarte antes previamente también. Exactamente. Porque la velocidad exige capacidades de resolución maximales, porque ahí está la exigencia a nivel caminando. Ese fue el gran cambio del rugby de moderno, ¿cierto? Claro. El rugby moderno que te hacen movimientos y pases que no sabes de dónde saca la pelota y con qué velocidad lo hacen, por eso es tan lindo hoy. Viendo que te están metiendo en el rugby moderno, decime, ¿vos cómo lo ves el rugby moderno? Porque no quiero meterte cosas en la cabeza ni guiarte lo que me vas a decir. Pero en la realidad, muchas veces pienso que el rugby moderno está perdiendo o perdió un poco la filosofía pura de nuestro juego, que era basado sobre la búsqueda del espacio, la creatividad individual. O sea que a mí me encanta el Gales y me encantaba el Gales y en Cranescle me divertí un montón porque, viste, más creativo que eso, viste. Te iba a interrumpir con esto. Te iba a decir, el rugby moderno se basa en los 5 principios galeses.
de la década del 70. ¿O no? Siguen siendo igual, el rugby sigue siendo el mismo. Lo que nosotros hacemos es olvidarnos de esos principios del rugby, que son el sacrificio, donde te tenés que raspar. Viste, en el rugby si no salís raspado me parece que no entraste a la cancha. Esa voluntad por la entrega, por el desprecio físico, lo tenemos que tener. Y se suma a este rugby moderno esas grandes destrezas que se han aprendido con tipos muy importantes. En Argentina tenemos muy buenos maestros de destrezas. Con esos tipos y con la velocidad de los entrenamientos físicos nuevos se ha transformado en un gran show, un gran deporte. Pero lo más importante de todo esto es que de menores de 19 para abajo somos responsables todos los entrenadores de enseñarle que el rugby sigue siendo el mismo de hace 100 años atrás. El compartir, cortar la pelota, los 5 principios básicos del rugby galés cuando era presión, pase, continuidad. Bueno, todo eso sigue siendo igual, a otra velocidad, por supuesto. Pero para mí es igual. Lo que más me gusta del rugby moderno es cómo se han avanzado en las destrezas individuales. Eso es, y la velocidad del juego, por supuesto. Sí, la resolución ejecutiva de los jugadores desde el punto de vista técnico es espectacular y sobre todo la armonía del movimiento, ¿no? Y se nota a nivel club, se nota a nivel club. Sí. No te hablo de seleccionado, te hablo a nivel club. Es interesantísimo los progresos a nivel club. Los clubes han progresado muchísimo en eso. Y sobre todo los del top 12 mucho generato. Son realmente un avión, realmente da gusto verlos jugar. ¿Sí? Cuando se arman partidos abiertos, realmente son interesantes. Y una respuesta a los que pensás que pueda desarrollarse o cuando salgamos de la cuarentena, si es que salimos rápidamente, que no creo, lo digo así rápidamente, no creo que salga rápidamente, pero ¿cómo ves el desarrollo del futuro del rugby? Porque ahora con estos pods, viste, 1 más 3 más 1, 3, 1, 3, 2, 1, 1, todo este tipo de bloques, en inglés se dice pod, ¿no? De bloques de percusión, ¿cómo lo ves el rugby en futuro? ¿Cómo lo vas a procesar? A nivel, no sé si a nivel internacional, me interesaría mucho más una opinión a nivel club, pienso que es más importante. A nivel internacional puede generarse otras cosas. Mirá, yo a veces pienso que también en algunos segmentos de los campeonatos o en algunos partidos o en algunas categorías también se transforman en un rugby que se copia por ahí de los niveles internacionales, que van al choque demasiado, que van demasiado al contacto, que vamos demasiado al piso. Eso creo que no va a faltar mucho tiempo donde alguna regla cambie y transforme nuevamente al rugby y hacerlo un poco más dinámico en ciertos momentos. Vos fíjate que son 2 pases y una puntada, 2 pases y una puntada, juntarnos, recibir 2 pelotas en cierta posición de la cancha y volver a patearla. Y bueno, ahora se está hablando de ver si la pelota va a salir, dónde va a salir, quién va a tirar. Sí. Es decir, hace muchos años yo había escuchado que se patea demasiado los palos, es más importante un penal a los palos de mitad de cancha por ahí que una anotación. Y bueno, habrá que achicar las H's y se terminó la historia. O sea, creo que... Claro. O bajar el puntaje, claro, que es una de las cosas que pensaban hacer, hacer los 2 puntos. De a poco se va, yo calculo que se va a cambiar algún tipo de reglamentación donde se haga un juego mucho más dinámico, porque aparte también el rugby, acordate que compite con el rugby 3, el rugby league, que es otro espectáculo, es otra velocidad y otro juego, ¿viste? Sin embargo, hay una competencia muy grande ahí por el espectáculo, por el show, por los mismos jugadores profesionales también. Y a nivel club nosotros vamos a ir copiando ciertas cosas que nos van a beneficiar, por supuesto, con nuestras características amateur, ¿no? Eso es claro. Pero algunas reglas van a cambiar. Yo creo que algunas reglas lo van a cambiar. Sobre todo pienso que en el 1 contra 1 hay algo en la formación del rugby, o van a estar un poco más, no sé si sabes,
que en la World Rugby en Europa este año se tendría la atención de darle la aplicación maximal sobre la regla del tackle recuperación, cosa que durante el Mundial dijeron, no, estén un poco más ligeros, permitan un poco la entrada en diagonal, había momentos que no se entendía más nada, quién que entraba de derecho, quién entraba, se ensuciaba mucho, ahora parece que quieren volver para atrás porque justamente darle mayor posibilidad, hasta no solamente a recuperar la pelota, con un gesto de recuperación, por lo que me decían, porque la mayoría no es que vaya a recuperar la pelota, sino que bien pone las manos arriba de la pelota y se queda ahí esperando, ¿no? Que se fue la formación del RAC, y eso en teoría sería antijuego, y si es antijuego sería penal. O sea, exactamente. Así que, ¿viste? Todo este tipo de cosas, pienso que algo va a beneficiar al juego en general. Pero, pregunta, ¿qué variaciones le harías al juego del punto de vista técnico? Porque habría que tendrías que entrenar de manera distinta. Sí, hay que entrenar de manera distinta. Creo que hay que pensar un poco, bueno, viste que este año yo fui a las reuniones de los presidentes y estaba el tema que la URBA había abierto la posibilidad ya del empuje libre en el Scrum, así que ahí tenías ya alguna alternativa donde tenía la posibilidad, con discusiones, no vamos a entrar ahora en el tema de si empujamos o no empujamos, pero eso es lo que decidió la URBA, que fue la única unión que lo había decidido. Las otras todavía no lo habían decidido hacer. Pero bueno, ahí también va a haber una variable, porque vos no vas a tener a los backs estáticos si tenés un empuje, vas a encontrar a los jugadores retrocediendo, así que tenés un ataque de un lanzamiento. Exacto. Y me parece también que habría que analizar el tema del rack que hablaste vos recién. Se ensucia demasiado el rack. El rack se ensucia demasiado, ya no se entra bien por detrás, se permite casi entrar casi de costado. Esta interrupción que vos haces de recuperación donde se quedan agarrando la pelota, no le dan un lapso de tiempo al jugador que la deja y darle continuidad al atacante. A veces se confunde o nos confundimos en cómo trabajar, pero me parece que esos dos puntos de las formaciones fijas, el line me parece que no lo tocaría, es una formación fija. No, está bastante bien. El line solamente hay que aplicar las reglas en el line. Exactamente. En el line hay que aplicar las reglas porque hay veces que el line todavía no terminó, bueno, por así decirte, y ya tenés... Eso es una cuestión clara. Es una aplicación, pero la regla dice que no podés invadir. Exactamente. Y después, es una de las cosas... Después hay que ver el tema de los kicks al fondo, de cómo pique la pelota y salga quien tira, si sale directamente según de donde pateaste. Me parece que el rugby es un juego de manos y de pie, y también el tema del pie es una destreza muy importante que hay que premiarla. Hay que premiarla con un buen line, después con una buena obtención y con un juego y ya metido dentro del campo de juego contrario por una destreza que es practicada y es muy valorada, ¿no? Muy valorada, exacto, sí, completamente de acuerdo. El juego al pie ya hay que valorizarlo un poquito mejor. Le dijiste justo, es inútil que dé tanta vuelta. El Scrum nos tenemos que dar un tiempito, por supuesto, pero creo que el empuje libre nos va a dar alguna posibilidad más para guardar más a los alas contrarios, que no estén tan colgados esperando al 8 cuando se levanta. Entonces tienen que hacer más fuerza, ¿viste? Porque hoy donde hay un empuje, están esperando suelto, prácticamente. Vos te acordás que antes no te podías despegar porque si no retrocedías 30 metros. Exactamente. Y bueno, lo importante de eso es la seguridad del jugador, que ahí es donde yo creo, y en la reunión del otro día se hablaba un poco, no hay que dejarlo demasiado a criterio, sino que hay que implementarlo y decir, bueno, yo puedo empujar, pero donde el equipo que empuja arrolla, al contrario, el penalizado es el que arrolló y no el que fue arrollado, para que haya honestidad en el scrum, ¿viste? Claro, sobre todo, mira, estás diciendo, porque mientras que hablaba estaba pensando de que uno de los jugadores que respeta más el reglamento y sobre todo técnicamente, lo leí la vez pasada en unos comentarios, es el capitán de Sudáfrica, Colissis. Ajá. La posición de Colissis en el recupero de la pelota, cuando taclea, gira y entra por el canal, técnicamente perfecto.
técnicamente perfecto, tiene las espaldas arriba de las caderas, los pies vienen bien apoyados, interviene con la mano. Normalmente hay sobre 10, creo que son 6 o 7, que esta situación es penal porque entran como avión que está aterrizando Sí, o sobre el rodilla, jugador. Y eso, tienen rodilla en el o piso. se arrodilla, exactamente. Entonces, todo este tipo de mecánicas, sumada a la mecánica del Scrum, que es la misma, porque a nivel sectorial vos sabés que es igual, el Scrum mismo no vienen aplicadas las reglas. No. Está difícil entrenar y evidentemente dirigir el Scrum. Dirigir Scrum, exactamente, porque no, estos son análisis, viste porque lógicamente que después en un vídeo, sentadito en la escribanía o en el living de tu casa es fácil, viste, todo el mundo ahí decidimos todo. El problema es entrenarlo y sobre todo también comprender el nivel de ejecución de los jugadores, porque muchas veces el roce técnico, por así decir, que el contrario te pone en dificultad para que vos hagas penales, todo este tipo de cosas. Hace parte de la astucia, ¿no? Sí, pero Néstor, esto no es ni siquiera tampoco una crítica al arbitraje, porque, a ver, ¿qué es lo más difícil de dirigir dentro de un partido? Vos has dirigido un partido. Es la estabilidad. Sí, dirigí bastante, ¿no? Es el Scrum, tenés 16 personas que estás mirando y que cada uno tiene una maña distinta. Es dificilísimo. Después está más abierto, te podés equivocar porque miraste para el otro lado y hay un offside, pero el Scrum realmente es difícil. Una mano más alta, un pie más adelante, un pie más un cuello que cae. Ese que te entra un poquito, el pilar derecho que te entre un poquito cruzado, un poquito en retardo con respecto al pilar izquierdo, y dice, hiciste penal, hizo penal el otro, no, el penal primero lo hizo el otro porque no lo aceptó. No aceptó todo este tipo de cosas. Eso tenemos que solucionar. Exacto, cómo dirigir bien el Scrum para que el juego siga siendo vistoso y dinámico. Exactamente. El Scrum es una... y aparte porque es un símbolo, ¿no? Totalmente. No nos olvidemos que el Scrum es el símbolo del rugby. Si le sacás el Scrum, terminó el juego de rugby. O sea, ¿te acordás la época que pedían casi que había que jugar sin Scrum, había que decir... Sí, que era la época de los australianos que querían, en la época de Topo Rodríguez era eso, que querían sacar el Scrum. Me acuerdo una charla del Negro Salas, dijo, mirá, no sé si sirve o no sirve, pero los tres de adelante siguen siendo los más feos, los más grandotes. Sí, exactamente. Hay una pregunta, ¿no? De mucha gente, que te habla de una proyección hacia el futuro del juego, pero la parte, y entramos en la parte emotiva, esta es la pregunta de base, en lo que hace a la parte emotiva, la proyección de la parte emotiva del jugador, según vos, de este joven, no hablemos de los jugadores de alto nivel, del joven, ¿qué mensaje vos como jugador internacional, con toda tu experiencia, le dirías al joven, del punto de vista emocional? Porque creo que sea uno de los problemas de mayor dificultad hasta en prepararse, hasta capacitar un entrenador, porque vos sabés que las emociones van de acuerdo a las vivencias. Si vos tenés entrenadores jóvenes, tienen un cierto tipo de emoción, que no quiere decir que estén equivocadas, solamente que son emociones jóvenes, con respecto a formar jugadores con emociones fuertes o un tipo de emociones en la cual te vas a permitir después en futuro poder competir a ciertos niveles. No sé si me expliqué bien en la pregunta. Creo entenderte, me parece que por ahí a mí en el club también me pasa y yo lo charlo mucho con los entrenadores jóvenes. A veces me preguntan, o en realidad no es que me pregunten, sino que yo voy mirando y a veces me meto, ¿viste? No tanto, pero charlando con ellos digo, es muy interesante el trabajo que están haciendo de los drills, ¿viste? Los drills, los famosos drills, y están entendiendo el drill, pero termina el drill y el jugador lo noto como que queda vacío, donde le falta ese fuego sagrado que viene de nuestros ancestros, Néstor. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en el club, donde tenemos la gente y los referentes que te dan una impronta de valores, de
de fuego sagrado, de rudeza dentro del juego, porque la necesitas, no es porque te va a hacer más hombre o menos hombre, necesitas porque es un juego de contacto y donde vas a tener esta camada de espectaculares entrenadores que son los jóvenes, donde se capacitan terriblemente a través de estos aparatos que estamos usando ahora, donde la información que está mucho más abierta que la que teníamos nosotros si conseguíamos un cassette era robado, porque no podíamos conseguir otra cosa. Sí. Y ahora está todo tan abierto, hasta los partidos que jugó tu rival los podés analizar. Vos fijate la diferencia que hay, pero a todo ese análisis, a toda esa tecnología, le falta el fuego sagrado. Le falta esa impronta de esos jugadores, que no te digo viejos, que por ahí hace 2 o 3 años dejaron de jugar y te pueden demostrar cómo es encarar una temporada o un grupo. El trabajo de grupo es fundamental. Y a esos jóvenes con actitudes para poder estar adentro de un club, lo único que le puedo decir es que necesitamos, esto no es un joystick que muevo acá y todo sale. Esto es un trabajo permanente y acumulativo a través de los años. Y en algún momento va a llegar. Va a llegar a explotar como club, como grupo, como jugador. Y ese se va a ser el mejor momento, donde él se va a sentir realizado como jugador. Pero la constancia es fundamental. Nada en el deporte, ningún deporte se logra de un día para otro. Nunca. No, es imposible. Ahora, del punto de vista así emocional, una vez personal, ¿qué sentiste en el momento que te pusiste por primera vez la camiseta de los Pumas? Y yo pensé que no se podía, no había que emocionarse, no había que llorar, pero se te caen las lágrimas realmente en la presentación y en la entrega de la camiseta cuando se hace en el vestuario. Yo nunca me imaginé eso. Y después eso lo implementamos mucho en el club. Y actualmente también, ¿quién te entrega la camiseta, viste? Hacer sentir realmente los colores. Yo no lo podía creer, ¿viste? Realmente no entendía dónde estaba. Me daba cuenta cuando volvía a mi casa o cuando volvía al club que todos me preguntaban, pero en ese momento estaba tan compenetrado y tan emocionado en sentir y en verme rodeado con unas figuras del rugby argentino que yo estaba en tercera categoría cuando jugaba. Yo he ido a Mar del Plata después de haber jugado con los All Blacks en Buenos Aires. Se jugaba un partido amistoso en Mar del Plata y la gente del interior no podía venir. Entonces Lucho Gradín le dice a Pochola si por favor no le decía a este pibe que mañana a las 8 tenía que tomar el avión para Mar del Plata, así se iba a Mar del Plata a jugar. Y yo me fui con, qué sé yo, Diego Cash, para decirte, estaba de suplente también. Sí. Tipos que al lado mío yo los miraba y decía... Que lo mirabas por televisión. No, por televisión. O desde la tribuna. Y yo jugaba al sudamericano y ellos estaban por jugarle, viste, y iban a jugar un mundial por ahí un año más. Era realmente increíble. Y la comodidad que me hacían sentir toda esta gente, realmente lo disfruté mucho. Pero la responsabilidad de ponerte la camiseta y representar a cualquiera sea el partido que te tocaba jugar, realmente es emocionante. ¿Y el club lo pensabas? El club todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro. Yo siempre... Todo a propósito esta pregunta, un poco sería un poco ladina, sería se dice, pero te pregunto a propósito porque es una cosa que yo sentí también muchas veces. Yo siempre que me tocó hacer este tipo de cosas, yo fui en representación de mi club. Y yo volvía humildemente y orgullosamente al club, no sino que a decirles, miren, hice todo lo que pude acá. Fui a hacer todo lo que pude. De hecho, me acuerdo, que muy poca gente lo sabe, en uno de esos trials que yo jugué, en Hindú estaba, me acuerdo, era para quedar en el próximo partido sudamericano, creo una cosa así era. Y la verdad que en esa época no estaba muy bien alimentado porque había empezado una dieta que no me había funcionado, ¿viste? Con estos temas de que había que comer bien y sano y qué sé yo, y en pleno julio me estaban dando verduritas, imagínate cómo estaba. Y me acuerdo que entré a la cancha, estábamos jugando un partido y en un movimiento me quiebran me rompen un cartílago, ¿viste? Así como estaba, quedé
prácticamente fuera de combate. Me sacaron como así, viste, te rompe una costilla, te vas, pedís por favor que te ejecuten dentro de la cancha. Cuando volví al club todos me preguntaron, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo te fue? Yo no soportaba el decirles que no me había ido bien. No los había podido representar bien. Me había tenido que salir de la cancha, ¿me entendés? Con esto te digo que me tuve que ir a esconder a un lugar a llorar de la bronca, porque no podía soportar que no haber podido representarlo bien al club. Yo siempre estuve pensando, demasiado pensaba. Esta me la contaron y no me puedo acordar quién. Estoy acá que mientras que me contás esto, me la contaron en el quincho cenando y no me puedo acordar quién. Estaba acá que funciona y no me acuerdo. Fue una convivencia que yo viajé ese año. Alguno que me vio. Sí, no sé. Sé que algo me habían comentado de todo esto. Y así para terminar un poco lo tuyo. Esta también es una pregunta un poco difícil, pero se habla mucho, o vos con los jóvenes se habla mucho de que hay una victoria, ¿no?, en función numérica o de un partido. Pero, digo este pero que está mal dicho este pero no importa. Hay otra victoria que es la tuya interna, en función a tu sacrificio, en función a tu voluntad. Más que sacrificio, yo esa palabra sacrificio no estoy mucho de acuerdo, ¿viste? Porque sacrificio a mí no me costaba, yo me divertía, así que, ¿viste? A mí no, pero a tu voluntad, a tu perseverancia, a tu tolerancia en aspectos negativos o positivos. Esta victoria interna, ¿cuánta fuerza te dio? ¿Cuánta la respetaste? Porque es algo muy personal eso. Es donde vos corres un poco tus límites, ¿no? Día a día, entrenamiento a entrenamiento. Sí, yo le dejé mucho, hice muchas cosas por estar en esos lugares. Vos pensás que yo tenía 29 años y estaba, ya era casi, parecía que era grande. Venía ya de muchos años jugando en primera y muy golpeado. Pero esa etapa de seleccionado realmente a mí me dio otro empuje para poder brindarme mucho más al deporte. Y por eso te digo, los entrenamientos los hacía solo. Bueno, de hecho hasta me ayudaba Alejandro Partierra, me llevaba y me guiaba, viste, era mi entrenador cuando podía, y nos llevaba por el país los niños y me hacía subir y bajar y correr y tirarme, y si no me iba solo al club, pero me dio una responsabilidad mayor, a mí me dio un incentivo muy grande. Por supuesto, después, viste, de golpe me cortaron como Maradona, viste, me cortaron las piernas. Un día voy a un médico y me dice, no puedo jugar más. Viste, estaba en el medio del 92, venía de jugar un campeonato argentino. A mí me habían dicho, mirá, me había hecho unos estudios por la columna, por las raíces nerviosas y la problemática que tenía. Y yo me tenía que ir a jugar a Francia, a San Juan con Francia, con un equipo B de los Pumas también. Y yo le digo, mira, te pido por favor, guardate el estudio en el cajón porque yo de acá me voy a San Juan a jugar sí o sí. Cuando vengo, fíjate. Y cuando volví, me dijo, mirá, yo pensé que ibas a volver con el brazo colgando, y dice, porque está todo destrozado, me decía. Pero bueno, ya no te importaba nada porque los límites no los viste. Pero lamentablemente eso prosperó y ese estudio me dio que tenía que dejar de jugar ahí. No que tenía que dejar de jugar, que tenía que esperar. Y todavía estoy esperando. Y bueno, algo vas a hacer, espera un poquito, tenés que tener paciencia. Creo que eso, vos también. ¿Viste cómo es eso? ¿Viste? Seguís esperando, tengo casi 60 años y sigo esperando, ¿viste? A ver si me van a decir que puedo entrar a la cancha. Exacto. Mirá, yo ahora no creo, tendría muchas otras cosas más que preguntarte así, pero el tiempo es lo que tengo. Y te quisiera dejar algo, siempre para los jugadores jóvenes, para los jugadores juveniles, para quien que te está escuchando, para el club que son todos en la Ciudad de La Plata o todos en Argentina. ¿Qué le dirías? En función de lo que estamos hablando, lógicamente. ¿Qué le dirías? Que aprovechen el momento, porque se va el momento, se va, y cuando se va, es difícil.
es difícil. Vos decís, yo podría haber dado un poquito más. Bueno, yo tengo en este momento el caso de mi hijo, viste, que está ahí en que deja y que no deja. Por supuesto que Felipe, sufre. ¿cuántos años tiene Felipe a eso? 31. Claro, ese. Lo que pasa es que está Está sano, ahí, ¿viste? claro, puede todavía estar, bueno, hasta los 33 podría hacerlo, ¿no? Y Más o más menos. también, Jugando. fíjate, Cachulo Sí, Grayev tiene 40 y es un estandarte dentro del club universitario. claro, Así que claro, entrenar claro, es igual. Pero bueno, eso es una decisión claro. personal. En realidad yo Sí, no quiero, personal, no quiero no. presionar a nadie. Pero en tanto, si te está escuchando, Pero siempre, el momento yo para mí también, ¿eh? hay que aprovechar el momento porque es fundamental ese momento, disfrutarlo como Para sea. mí sí. Y no hay resultados ni campeonatos. El rugby se gana, se pierde, se empata. Yo siempre le decía lo mismo a los jugadores. Yo puedo haber perdido contra este equipo, pero nunca me derrotaron. Nunca, jamás me derrotaron. Yo perdí con los mejores, perdí porque era mejor que yo, pero jamás fui derrotado. Y eso me daba la posibilidad de que el lunes esté de nuevo entrenando a un equipo o yo entrenando. Eso es fundamental, tener la cabeza bien fuerte en ese sentido. Los All Blacks dicen que si vos diste el 100%, nunca perdés. Nunca perdés. Nunca perdés. Exacto. Es más un principio, cultura maori, pero lo dicen los All Blacks, no sé por qué, ¿viste? Pero ¿viste? Están en eso. Y la última cosita, sí, porque ya se te termina el tiempo, justamente es, no lo tenía en mente, pero creo que sea importante en este momento para el rugby, sobre todo para el rugby argentino. Esperanza sobre Pichot, ¿qué dirías? Vos sabés que estoy medio como quieto porque estoy ansioso de que a Agustín le vaya bien. Hoy escuché un par de cositas que me mandó Marquitos y, sí, yo también. Y ahí está donde era lo que no quería escuchar, ¿viste? Era lo que no quería claro. escuchar. No entiendo el mecanismo de votación, lamentablemente. Me parece que no es justo, pero bueno, no sé, es medio raro, ¿viste? Las distancias, los tiempos. Sí. Es un poco democrático, no lo veo muy bien, pero no me quiero meter en eso porque no entiendo nada. Pero me pareció realmente interesantísimo la posibilidad de que Agustín Pichot esté en esa posición. Y ojalá el mundo se dé cuenta que los cambios vienen desde muchos lugares, no solamente de lo conservador del famoso rey. Exacto, y esa es la esperanza que en los votos estos que se juegan, estos 4 votos, 2 y 2, ojalá. Ahí está, ¿no? Ahí está Lo que pasa es que, viste cómo es esto, hay muchos intereses que nosotros estamos muy ajenos a esto y el análisis que podamos hacer es más de corazón que otra cosa. Exactamente. La razón la tendrán los poderes económicos y los poderes de las uniones, de las federaciones y bueno. Pero ojalá porque creo que es un tipo que ha hecho cambios realmente sustanciales y puede llegar a hacer más cambios todavía. Exactamente, sí, aparte aunque porque sobre todo por las propuestas son, a mí me gustan, porque lleva a una equidad generacional y sobre todo porque fortalece el trabajo de las uniones, de los dirigentes, de los referí, de los entrenadores y por último los jugadores. Sí, me da la sensación. Con ciertos cambiamientos te da. Sí, me da la sensación que la propuesta es, más allá de los detalles, es subir un escalón más todos. ¿Viste? Subamos un escalón más todos. Por supuesto que en la subida por ahí van a quedar algunos heridos, pero si esto es para mejorar el deporte en general, no perder los valores, fundamental no perder los valores del deporte, y eso yo sé que este tipo no los va a hacer perder, Agustín. No, seguramente no. Fuerte. Bueno, me parece que sería ideal que haya un cambio de ese índole, pero vamos a esperar, Néstor, no sé. Vamos a esperar. Juan, te agradezco muchísimo. Creo que el mensaje para todos los chicos que hayan escuchado o que escucharán esto será seguro. Es que me tengo muchísimos en los sectores juveniles y todo lo que pueda hacer escolástico porque fue mi profesión por tantos años, así que, y vos justo tocaste cosas que para mí van a dar un estímulo mayor
una perseverancia, ninguno se va a sentir que por qué no estoy en ese club o en algún lugar, ¿verdad? Que no tienen las posibilidades, y esto pienso que lo explicaste muy bien, que las posibilidades son iguales para todos en cualquier momento. Son iguales para todos y con los clubes organizados como estamos tratando de ser todos los clubes de acá de la región y bueno, del país, creo que ya se terminó ese que el club no trabaja de tal forma, todos tenemos material humano para poder crecer, algunos más y algunos menos. Yo creo que igual después de este desastre que nos está pasando, vamos a fortalecernos. Va a ser difícil retomar, pero creo que todas las familias, todo el mundo se va a dar cuenta que la felicidad está afuera de las casas, en un club, en un grupo, en una sociedad compartida, y el rugby es un exponente muy grande en esto. Ojalá es una grandísima herramienta. Ojalá. Genial. Ojalá. Un abrazo fuerte, saludos a la familia. Felipe, que lo piense, decirle que dijo Néstor, pensalo, que fin que se puede jugar, que se juega, que después viene todo lo demás, todavía hay mucho más tiempo. Vamos a dejarlo. Gracias por todo. Sí, lógicamente, la última edición es suya. Acá te manda a ver, muy interesante, ¿quién es este? Rulo, no sé quién es. Porque sobrinos. Rulo Ferretti. Exacto. Te manda muy bien, Daniel B. Te lo están viendo de Italia el programa, chico. Mirá vos, y por ahí mi hijo también estaba, porque lo sabía. Exacto. Mi otro hijo también. Y después Daniel Marcos, después y todo lo demás. Presidente de Berillo, todo. Gali, otro jugador de Berillo, excelente. Pienso que la destapamos. Te felicito por un abrazo. Y un abrazo charlar con vos. Es un gusto hablar siempre con vos. Para mí también. Gracias, Juan, y nos vemos. Saludando a todos los chicos. Gracias, igualmente. Saludos y suerte allá. Chao. Dale. Chao.